Hola, mi nombre es Rashid Lajash, profesor de Economía en la Universidad de los Andes. Muy bienvenidos a esta clase virtual de Microeconomía 2. En esta sección vamos a ver cómo un cambio en el precio de un factor afecta la demanda de los factores. Este efecto total se va a descomponer en un efecto sustitución y un efecto producto. La situación inicial es una tasa de los precios de los factores, una isocuanta. La isocuanta representa las diferentes combinaciones de trabajo y capital que llevan todas al mismo nivel de producción. Entonces, si redujo el trabajo, me voy hacia la izquierda, necesito aumentar el capital para mantener el mismo nivel de producción. Esto es el objetivo de la isocuanta. Se encuentra una solución, el estar-K-star, cuando uno resuelve el problema de maximización del beneficio. El que va a estar se va a encontrar en la tangente entre la isocuanta y la tasa de los precios. Este problema de maximización de beneficio se puede maximizar en una etapa. En este caso, uno maximiza el precio multiplicado por la producción, que es una función del trabajo del capital, menos el costo del trabajo y el costo del capital. Cada uno es la cantidad del factor multiplicado por el precio del factor. También se obtienen dos etapas. La primera etapa es una minimización de los costos, WL más RK, sujeto a que el nivel de producción sea igual a Y. Cuando ponemos sujeto a FLK igual a Y, imponemos que nos mantenemos sobre la misma isocuanta. Esto nos va a dar las demandas condicionadas LC y KC, porque están condicionadas en producir la cantidad Y. Y esto nos da una función de costo total. Después podemos resolver la segunda etapa. La segunda etapa es la maximización del beneficio. Hay que decidir cuál es la cantidad de producto que permite maximizar el beneficio. Una vez que ya tenemos esta función de costo total. La función de costo total no es función de L y K, es función de W, R y Y. Para estos valores se van a elegir la cantidad de trabajo y de capital óptimo para minimizar los costos. Podemos usar la maximización del beneficio en una etapa o en dos etapas. En cualquier caso, debemos obtener el mismo resultado. La igualdad es la que nos dice que la solución se encuentra en la tangente donde esta pendiente, W sobre R, es igual a la pendiente de la isocuanta, que es la tasa marginal de sustitución técnica. Ahora, ¿cómo un aumento en el salario afecta el uso de los insumos? Entonces vamos a representar un aumento en el salario. Y nos preguntamos primero qué pasa si el productor no hace nada y se mantiene al mismo nivel de trabajo y de capital. Básicamente tendríamos un cambio en la tasa de los costos de los factores, pero la isocuanta es la misma. Y esto tiene como consecuencia que ya no estamos optimizando. ¿Cómo lo podemos ver? Podríamos producir una cantidad mayor con este mismo costo. O podríamos producir la misma cantidad con un costo menor. Entonces se requiere ajustar el trabajo y el capital. El productor va a hacer dos tipos de ajustes. El primero es el efecto sustitución. Esto requiere ajustar la demanda de los factores para volver a igualar la pendiente de W sobre R con la pendiente de isocuanta. Eso significa buscar la nueva tangente manteniendo fijo el nivel de producción. Y el efecto producto es hacer un segundo ajuste. El hecho de que el salario aumenta hace que la firma es menos productiva, menos competitiva y entonces puede preferir producir una cantidad menor. Entonces el efecto producto tiene en cuenta que el cambio en el precio de los factores afecta la decisión óptima de producción. Y esto va a afectar a los factores. Vamos a ver a estos dos cambios uno por uno. Primero, el efecto sustitución. Como lo hemos dicho, para aislar el efecto sustitución, queremos mantener fijo el nivel de producción. Esto significa mantenerse en la misma isocuanta, pero en un lugar diferente de la isocuanta. ¿Cómo se elige este lugar? Va a ser la nueva tangente con la nueva tasa de los precios de los factores. Nos movemos a lo largo de la isocuanta hasta encontrar este nuevo punto de equilibrio. Y pasar del punto A al punto B, es el efecto sustitución. Aquí el trabajo cambió de
L1 star, el equilibrio inicial, a LS lo vamos a llamar, que es el trabajo después del efecto sustitución. Y este aquí, de K1 star a KS, es el efecto sustitución para el capital. Ahora, ¿por qué va a cambiar la decisión de producción? Pues primero queremos entender este cambio antes de implementarlo en la gráfica anterior. Esta gráfica representa la segunda etapa de la maximización del beneficio en dos etapas. Ahí es donde se decide cuál es la producción óptima. Y vamos a encontrar que la solución óptima es Y1. ¿Por qué? Porque si uno produce más que Y1, el costo de cada unidad de producción es mayor a su precio. Entonces, esto reduce el beneficio. Y si uno produce menos que Y1, pues estamos a un costo marginal menor al precio por unidad y entonces uno podría realizar más beneficios si sube el nivel de producción. Mientras que Y1 iguala exactamente el costo marginal con el precio y entonces maximiza el beneficio. Esto es la situación inicial. Ahora tenemos que pensar cómo un cambio en el salario afectaría este costo marginal. Vamos a encontrar que un aumento en el salario aumenta los costos. Es un costo adicional y entonces va a aumentar el costo marginal. Este costo marginal se desplaza hacia arriba porque para cualquier cantidad que uno quiere producir, el costo marginal es mayor si el salario es más importante. Y esto va a cambiar la solución óptima, porque ahora si nos mantenemos al mismo nivel de producción, estaríamos en una situación donde las últimas unidades que producimos generan un déficit porque me cuestan este monto, pero solo me traen un dinero igual a P. Entonces se vuelve a ajustar el nivel de producción y se va a reducir el nivel de producción hasta llegar a una nueva situación donde el precio es igual al nuevo costo marginal. En conclusión, un aumento en el salario genera una disminución en la producción para ajustarse y para volver a optimizar. Ahora volvemos a nuestra gráfica inicial con trabajo y capital para entender el efecto producto, es decir, cómo este cambio en el nivel de producción va a afectar la demanda de los factores. Para aislar el efecto producto, esta vez mantenemos fijo la pendiente entre los precios de los factores, pero cambiamos el nivel de producción. Entonces pasamos de la producción Y1 a Y2, es decir, tenemos que dibujar una isocuanta diferente y el salto de B a C nos da el cambio debido al efecto producto. En C la producción es mayor, pero se mantuvo la misma tasa W2 sobre R y se busca la nueva tangente entre esta tasa y la nueva isocuanta. Para cada insumo, el valor del efecto producto es la diferencia entre este nuevo L2 star, que corresponde a la demanda del trabajo después del cambio en los precios, menos LS, que fue la demanda en el trabajo después del efecto sustitución. Lo mismo para el capital. Ahora vamos a ver el efecto sustitución y efecto producto en la misma gráfica, para entenderlo mejor. El efecto total tiene el efecto sustitución, pasar de A a B, y el efecto producto, pasar de B a C. Por ejemplo, para el trabajo, eso significa pasar de L1 star a LS para el efecto sustitución y de LS a L2 star para el efecto producto. Y el efecto total es la suma de estos dos efectos. Para ser un poco más preciso, este L2 star y este L1 star son las soluciones L de P, W2 y R. O sea, las soluciones que se obtienen a partir de la maximización del beneficio. Pero en el L2 star reemplazo los valores por P, W2 y R. Mientras que en el L1 star reemplazo los valores por P, W1 y R. Es decir, que si yo quiero obtener los valores de este efecto total, necesito, con una función real, primero calcular esta demanda que voy a obtener a partir de la maximización del beneficio y después simplemente reemplazar estos valores. Para calcular el efecto sustitución necesito las demandas condicionadas. Se llaman demandas condicionadas porque están condicionadas en mantener fijo un cierto nivel de producción.
Y es lo que yo quiero. Quiero mantener fijo el nivel de producción, cambiar solamente la tasa de los precios de los factores y ver cuál es la nueva demanda condicionada. Esto me permite obtener el efecto de sustitución. Y para calcularlo, necesito primero hacer la minimización de los costos, manteniendo fijo el nivel de producción a Y1. Esta minimización de los costos me da las demandas condicionadas del trabajo y uso estas demandas condicionadas. Voy a reemplazar los diferentes valores para obtener el valor LC de W función de W2 y LC función de W1. Esta diferencia entre los dos me da el efecto sustitución. Y para el efecto producto, yo lo puedo calcular a partir de LPW2R menos LC, pero la manera más fácil de calcularlo es simplemente pensar que el efecto producto es el efecto total menos el efecto sustitución, ya que sabemos que por definición el efecto total es la suma entre efecto producto y efecto sustitución. Y hacemos lo mismo para acá, para obtener también el efecto total, efecto sustitución y efecto producto de acá. Ahora vamos a pensarlo de manera un poquito diferente porque vamos a pensarlo con un cambio marginal y la descomposición del cambio que genera este cambio marginal. Entonces, la cantidad de trabajo óptima está dada por la función LPWR. Esta es la solución del problema de maximización del beneficio. Y vamos a usar la igualdad siguiente. Este LPWR es igual a LS, que es la demanda condicionada del trabajo. Recuerden que esta demanda condicionada es función de W, R, el precio de los factores, y de Y, de un nivel de producción fijo. Pero usamos Y función de WR. ¿Qué nos dice esto? Esto básicamente es la solución de la segunda etapa de la resolución del beneficio en dos etapas. Este Y es el Y que maximiza el beneficio dado los precios de los factores. Entonces, esta igualdad nos dice que la solución en una etapa es igual a la solución de la maximización del beneficio en dos etapas. Ahora derivamos de los dos lados con respecto a W. Y esto nos va a permitir obtener de un lado el efecto total. Porque cuando W cambia, ¿cómo cambia la demanda del trabajo? Eso nos da, por definición, el efecto total. Y de este lado vamos a sacar la derivada que tiene una primera derivada directa con respecto a W. Y eso nos dice, como manteniendo fijo Y, esto no cambia, cómo W afecta la demanda condicional. Entonces, esto es el efecto sustitución. Gráficamente era moverse en la isocuanta manteniendo fijo el nivel de producción. Y esta segunda parte va a ser la derivada de LC con respecto a Y, multiplicado por la derivada de Y con respecto a W. O sea, cómo cambia LC cuando cambia el nivel de producto, multiplicado por cómo el cambio en W afectó al nivel de producto. Y entonces es el efecto producto. Y como lo hemos visto en la gráfica anterior, cuando el salario cambia, esto afecta el costo marginal y esto afecta la decisión del producto. Porque la firma se volvió menos productiva, entonces va a reducir su nivel de producto para volver a igualar el precio con el costo marginal. Esto nos dice algo sobre los signos. Vamos a tener un signo negativo del efecto total, porque el efecto sustitución es negativo, porque cuando el trabajo se vuelve más caro, eso lo vuelve menos atractivo con respecto al capital. La gente va a dejar el trabajo para usar más capital. Eso explica un efecto sustitución negativo para el trabajo. Y un efecto producto que también va a ser negativo, porque como lo hemos visto, más salario significa menos productividad, un costo marginal más alto, y entonces una decisión de producto más baja. Y entonces con esto viene también un trabajo más bajo. Entonces este efecto también es negativo, lo que nos da un efecto total negativo. Para esto suponemos convexidad de la isocuanta para tener un efecto de sustitución negativo y suponemos que el factor no es inferior, por esto tenemos una derivada de LS con respecto a Y que es positiva. Es decir, que no es un bien que cuando sube el nivel de producto yo redujo este factor. Vamos a ver también la derivada cruzada. Es decir,
cómo el cambio en el precio de un factor, como el trabajo, afecta la demanda del otro factor, como el capital, ya que un cambio en el precio de un factor afecta a los dos factores. Volvemos a aplicar las mismas matemáticas que lo que hicimos en la última diapositiva y encontramos también un efecto total, que es la derivada de K con respecto a W, que va a ser igual a un efecto sustitución más un efecto producto. De nuevo, el efecto sustitución lo obtenemos a partir del cambio de KC cuando W cambia. Y el efecto producto es el cambio de KC cuando Y cambia multiplicado por cuánto el salario afectó Y, la decisión de producción. Lo que va a cambiar son los signos esperados. Esta vez el signo es ambiguo, es decir, que no se sabe cuál va a ser el signo y depende de la función de producción. ¿Por qué? Tenemos un efecto sustitución positivo, pero un efecto producto negativo. El efecto producto es negativo por las mismas razones que con el trabajo, mientras que el efecto sustitución es positivo porque esta vez vamos a usar más capital para reemplazar el trabajo que se redujo porque el trabajo se volvió más caro. Esto les parece muy teórico y entonces puede ser muy útil aplicarlo con una función concreta. Entonces vamos a usar la función por Douglas siguiente. Y es igual a L a la 1/4 multiplicado por K a la 1/4. Suponemos los valores iniciales siguientes. P igual a 16, R igual a 1 y W1 igual a 1. Y vamos a cambiar el salario que va a pasar de 1 a W2 igual a 4. Lo que queremos saber es, uno, cuál es el efecto total para el trabajo y para el capital. Y segundo, hacer una descomposición de este efecto total entre un efecto sustitución y un efecto producto. Les recomiendo que pausen el video y primero piensen simplemente cuáles son las etapas que uno necesita hacer para resolver este problema. Entonces, las etapas de la resolución del problema. Y realmente lo más importante es tener las etapas claras. El resto es matemáticas, pero tener antes de lanzarse en estas matemáticas muy claro qué es lo que tiene que hacer ayuda muchísimo. Por eso primero nos dedicamos a pensar. Primero, uno necesita resolver la maximización del beneficio para obtener las demandas de los factores L y K, función de P, W y R. Segundo, una vez que tengo estas dos funciones, ya puedo obtener los efectos totales. Simplemente necesito reemplazar los elementos P, W2 y R menos L función de P, W1 y R. Uso estas funciones que yo saqué de la maximización del beneficio y reemplazo estos valores. Esto me va a dar el efecto total. Tercero, para obtener el efecto de sustitución, ahora necesito las demandas condicionadas. Estas demandas condicionadas se obtienen a partir de la minimización de los costos. Una vez que hice la minimización de los costos, obtengo las dos demandas condicionadas. Otra vez simplemente voy a reemplazar los valores W2, R, Y1. Este Y necesito calcularlo a partir de las demandas iniciales que yo tenía, cuál era el nivel de producto que yo obtengo con estas demandas iniciales y después ya tengo todos los elementos para reemplazar, obtener los efectos sustitución. Y finalmente, el efecto producto es lo más fácil. Si ya he hecho las etapas anteriores, saco la diferencia entre el efecto total y el efecto sustitución, usando el hecho de que el efecto total es igual a la suma entre efecto sustitución y efecto producto. Mi recomendación es, pausen el video un momento e intenten hacer todas estas etapas una por una. Si tienen una dificultad, avanzan un poquito en la corrección del video, miran cómo se hace y vuelven a intentar hacer el resto solo. Eso es muy buena práctica. El que lo intenta, lo piensa primero, lo va a aprender mucho mejor, lo va a memorizar mucho mejor. Empezamos por la maximización del beneficio. Voy a ir un poco breve en las matemáticas, saltar un poquito unas etapas porque yo quiero que tengan claro las diferentes etapas. Les recomiendo que ustedes lo hagan en su casa con calma, etapa por etapa, y intenten resolverlo. Los elementos principales aparecen en la diapositiva. Entonces, la maximización del beneficio otra vez es P multiplicado por el producto, dado la función que tenemos es L a la 1/4 multiplicado por K a la 1/4.
menos WL menos RK. Esos son los costos. Esto es el valor de la producción. Sacamos las derivadas con respecto a L y a K para resolver esta maximización. La derivada aquí con respecto a L nos da lo siguiente, ¿no? P, L a la 1/4 nos da 1/4 multiplicado por L a la menos 1 más 1/4. Multiplicado por K a la 1/4, esto no cambia. Y el menos W es la derivada de esta parte. Esto es igual a 0. Me da lo mismo de la derivada del beneficio con respecto a K. Pues lo mismo, simétrico. Y aquí voy a simplificar un poco para separar esta función de producción. Muchas veces esto me va a permitir que se simplifique más cuando yo combino estas dos ecuaciones. Lo puedo combinar literalmente poniendo esto dividido por esto. Lo que me da en el lado izquierdo esto dividido por esto y en el lado derecho esto dividido por esto. Cuando hago esto se va a simplificar el P, el 1/4 y todo este L a la 1/4, K a la 1/4. Me queda de este lado solamente 1 sobre L dividido por 1 sobre K, lo que nos da K sobre L. Y aquí me queda W sobre R. Prefiero escribir K es igual a L multiplicado por W sobre R. Exprimiendo K, función de L, me permite reintegrar esto en la primera ecuación que yo tenía. Esto me va a dar lo siguiente. Simplemente uso esta ecuación y reemplazo el K por L multiplicado por W sobre R. Después de simplificar, obtenemos esta función. Y para el K, vamos a obtener esta función. Estos son nuestras demandas. Solución del problema de maximización del beneficio. La segunda etapa es el cálculo de los efectos totales. Vamos a resumir primero lo que ya sabemos. Acabamos de obtener las demandas del trabajo y del capital. Función de P, W y R. Sabemos los valores de P, R y W en el primer escenario y W después del cambio. Y sabemos cómo se calcula el efecto total a partir de estas funciones. Entonces, literalmente lo que necesitamos es reemplazar L de P, W1, R es L de 16, 1 y 1. Y voy a reemplazar esto en la función que tenemos aquí. Nos va a dar el resultado siguiente. L es igual a 16. Hago lo mismo, pero cambiando este W2 por 4. Y esto lo hago también en la función, reemplazando el valor. Quizás les parece un poco difícil simplificar 4 a la menos 3 sobre 2, pero pues cuando uno lo mira no es tan difícil al final, y aquí les explico un poquito cómo hacerlo. El efecto total que nos da es menos 14, porque pasamos de un L igual a 16 al principio y un L igual a 2 cuando el salario subió de 1 a 4. Es una caída de 14. Hacemos lo mismo para el capital, encontramos un capital inicial de 16, un capital final de 8 y entonces una caída de menos 8. La tercera etapa es resolver la minimización del costo, con el objetivo de obtener las funciones de demandas condicionadas a un cierto nivel de producción. Entonces minimizamos el costo total, función de W, R y Y, que es igual a WL más RK, sujeto a que la producción L a la 1/4 multiplicado por K a la 1/4 sea igual a Y. Entonces está fija. Dado que aquí tenemos una restricción, tenemos este sujeto a Y igual a L a la 1/4 K a la 1/4, necesitamos usar el lagrangiano para resolverlo. Siempre la maximización del beneficio en una etapa no tiene restricción, entonces no necesita el lagrangiano. La minimización del costo sí lo necesita. Entonces escribimos el lagrangiano, que como siempre empezamos por la función que minimizamos, más lambda multiplicado por la restricción. Entonces, para resolver el lagrangiano, necesitamos sacar las tres derivadas con respecto a L, con respecto a K y con respecto a lambda. Solo que voy a aprovechar el hecho de que cuando ya hicimos la maximización del beneficio, esto nos dio este resultado de K es igual a L multiplicado por W sobre R. Y por equivalencia entre la maximización del beneficio y la minimización del costo total, tenemos que las dos primeras derivadas, cuando lo voy a simplificar,
voy a obtener este resultado. Si quieren, háganlo y practíquenlo y van a ver que sí nos da lo mismo, pero yo voy a saltar estas etapas aprovechando esta equivalencia. Entonces, lo único que nos queda es combinar este resultado que ya tenemos con la tercera derivada con respecto al lambda, que nos da exactamente la restricción. Y voy a integrar este k igual a L multiplicado por W sobre R en esta ecuación, lo que nos da esto. Aquí reemplacé el k. Simplifico un poquito y ya obtengo mi resultado. La demanda condicionada del trabajo es lo siguiente y la demanda condicionada del capital es la demanda condicionada del trabajo multiplicado por W sobre R y me da lo siguiente. Otra vez veo que las dos son simétricas, simplemente se invierte el R y el W y es lo que deberíamos esperar dado que el problema inicial es simétrico. Ahora que tenemos las demandas condicionadas, podemos calcular los efectos de sustitución. Pero primero resumir otra vez lo que ya sabemos. Tenemos las demandas condicionadas que acabamos de calcular, conocemos los valores de P, R, W1 y W2 y sabemos cómo se calcula el efecto de sustitución, que es el cambio en la demanda condicionada cuando W pasa de W1 a W2, lo mismo para el capital. Lo que nos falta para poder reemplazar los valores todavía es Y1. Y1 se obtiene simplemente reemplazando en la función de producción el valor de L y el valor de K que teníamos en la etapa número 2, W1. Eso nos dio 16 y 16. Entonces, 16 a la 1/4 es igual a 2. Tenemos 2 multiplicado por 2 es igual a 4. Esto nos da el valor de Y1. Una vez que tengo Y1, tengo todos los elementos que necesito para reemplazar aquí y obtener el efecto de sustitución. Ahora lo único que necesito es usar estas funciones de demanda condicionada y reemplazar los diferentes valores de W1, que es igual a 1, R, que es igual a 1, y Y, que es igual a 4 en las funciones 4, 1 y 1. Hago lo mismo cuando W2 es igual a 4. Me da 16 y 8. Entonces la demanda del trabajo condicionada, cambio de 16 a 8, el efecto de sustitución es igual a menos 8. Hacemos lo mismo para el capital. El efecto sustitución es igual a más 16. Subió de 16 a 32. O sea, sustituyo 16 más unidades de capital para compensar la disminución de 8 unidades de trabajo y mantener el mismo nivel de producción. Creo que la última etapa es la más simple. Para obtener los efectos producto, restamos el efecto total menos el efecto sustitución que ya obtuvimos. Entonces el efecto producto del trabajo es menos 14 más 8, que es igual a menos 6. El efecto producto del capital es menos 8 menos 16 es igual a menos 24. Vemos que los dos efectos son negativos. Es lo que deberíamos esperar. Se redujo el nivel de producto y entonces se van a reducir el trabajo como el capital. Esto es, ya resolvimos nuestro problema. Para resumir los resultados que obtuvimos, empezamos con una situación inicial donde el trabajo y el capital son igual a 16 y el efecto total es pasar de esto a un trabajo igual a 2 y un capital igual a 8. Pasamos por un efecto sustitución. Con el efecto sustitución se redujo el trabajo, pero se aumentó el capital. El capital se volvió más atractivo con respecto al trabajo, ya que el trabajo se volvió muy caro. Y el efecto sustitución fue este ajuste necesario de reducir el nivel de producción, lo que redujo el nivel de trabajo como el nivel de capital. El efecto neto para el capital es negativo. Pasó al final de 16 a 8. Eso es porque tuvo un efecto de sustitución positivo, pero un efecto producto negativo y más fuerte que el efecto de sustitución. Entonces, en este caso, con esta función de producción, tenemos un efecto producto que domina el efecto de sustitución y entonces un efecto total negativo para el capital, para el efecto cruzado. Muchas gracias. Espero que les sirvió y que aprendieran cosas útiles.